Bueno, qué placer, qué honor, o sea, que esto es como casi que maravilloso, sublime, tener aquí al escritor, ensayista, cuentista, poetista, mejor dicho, le falta ser actor, le falta qué, le falta cantar. Sí, me falta hacer una obra de teatro, creo que ese es el reto para cualquier escritor, hacer una buena obra de teatro. Nosotros aquí tenemos en la universidad, los lunes, el último lunes de cada mes, algo que llama el sonido de los Nobel, y leemos premios Nobel, y este año nos hemos dedicado única y exclusivamente al teatro, porque en el teatro está la expresión, está el juego de palabras, está lo esencial para cualquier cosa, porque cuando uno escribe está haciendo una obra de teatro sin escenario, lo mismo que el que hace una película está haciendo una obra de teatro. Entonces me falta eso. Muy bien, esperemos la obra de teatro de Memo Ángel, porque no lo he presentado, porque me llamaron de la registraduría. Me dijeron, vea, usted va a entrevistar a un señor Juan Guillermo Ángel con G. Rendón, y él firma Memo Ángel con J. Rendo. O sea, dígale a ese señor que nos aclare eso ya. No, es una cuestión de los errores de los inmigrantes que llegaron aquí a Colombia, que les cambiaban mucho el apellido, ¿cierto? Y uno dice, pues bueno, está bien, me integré al paisaje, ¿cierto? Y sobre todo con ciertos apellidos como Ángel, que han tenido ese mismo sonido. Entonces, en un pasaporte lo cambian y uno queda cambiado. Después se volvió un problema para cosas legales, porque entonces el papá tiene un apellido y usted como que tiene el mismo apellido y viene la cosa legal. Pero digamos que esa duplicidad es muy divertida, ¿cierto? Claro, una doble vida. Como yo mismo soy el doble, pues, ¿cierto? Eso es maravilloso. Entonces esos son errores de pasaportes. Memo, tú eres judío. Acá en Colombia esto es un país totalmente católico. ¿Qué de judío tienen tus obras? ¿Qué de judío tienen tus obras? A ver, sí, antes aclaro algo. Trabajo en una universidad católica. Eso es como la cosa rara aquí. Pero casi todo, porque al fin y al cabo yo vengo de una familia sefaradí y el primer territorio para una novela, creo yo, es la familia. Porque tú conoces a todos los de tu familia, los quieres, a pesar de que en todas las familias hay de todo, ¿cierto? Buenos, malos, gordos, flacos, brutos, inteligentes, pero los dominas. Y mientras uno toma esas historias familiares, se va encontrando con uno mismo. A ver, yo ¿quién diablo soy? Pues, ¿cierto? Porque se vino, estamos en otro lugar del mundo, pero seguimos como viviendo en otra parte, que también se dan esas duplicidades, de que uno viva, por ejemplo, en Colombia, pero la casa de uno sea como una parte de Estambul, ¿cierto? Y por comidas, y por adornos, y por las cartas de no sé quién. Entonces, lo que yo escribo, la familia ha sido fundamental, no en todas, pero sí en cuestiones de cuentos diría yo un 70%. No, todo, todo. Yo te hago una pregunta. Tú estás en una saga que es policíaca, de detectives. Tienes a Joan Rambert, o Joan Rambert, como se pronuncie, no sé. Pero es unas historias donde nadie se muere, donde no hay tiroteos. ¿Cómo hace uno para hacer esa novela blanca, por así decirla, pues en vez de novela negra? Sí, sí, claro, a ver. Lo que pasa es que la novela negra se convierte en uno como en un divertimento. A ver, me voy a plantear un caso, lo voy a resolver sin que el lector sea capaz de saber qué pasó hasta la última página. Entonces, aquí salió una colección que se llama Policías y Bandidos,
donde está Emilio Restrepo, está Macías, está John Saldarriaga, incluso Verónica Villa con unas novelas tremendas. Ahora viene el asunto, el personaje mío cómo va a ser, porque hay un estándar, un detective, un crimen, una carga de violencia. Y yo viví un tiempo en Barcelona y alguna vez esperando un tren en la estación de Sants, vi un señor y este señor debe ser detective, pero simplemente me ocurrió. Sí. Y luego me creé un personaje que se llama Rambert, Joan Rambert. Rambert es un apellido que sale de La peste de Albert Camus. Y en la segunda novela me tocó explicar por qué ese apellido robado de la novela de Camus la tenía bueno. Pero me creé un personaje que le toca un crimen, pero lo único que hace él es segregar adrenalina. Resolver ese caso a través de lo que se llama el absurdo, ¿cierto? Dándole vueltas, vueltas y vueltas sin ninguna metodología hasta que el caso se resuelve. Por ejemplo, en la última novela que se llama La calle de los tres gatos, a él lo contratan unos persas para resolver el asesinato de una dama de compañía de la señora que lo contrata necesita que él resuelva quién fue el que la mató, pero que no le cuente a la policía, porque es una historia como muy familiar. Y al final se sabe que la que lo contrató fue la que mató a la señora, por divertimento. A ver, ese tipo es capaz de descubrir que yo la maté o no. Es muy bueno, muy Entonces bueno. El policía es adrenalina pura, no así no sufrir. Me sube la bilirrubina. Claro, y entonces esos personajes le sirven a uno para muchas cosas, para quejarse del costo de la vida, para poner problemas matrimoniales, como en el último se me subió el ácido úrico, entonces al personaje también le da ácido úrico. Entonces lo que hace uno es divertirse. Y me ha gustado mucho ese tipo de literatura porque es un descanso, porque se ríe. Y yo digo, si la persona que se lea un libro de Rambert no se ríe, la novela quedó mala. Okay. ¿Cierto? Y lo mismo ensayé con una novela de vaqueros, porque la familia mía hizo blue jeans mucho tiempo y en los pantalones metían una novelita de vaqueros. Y una vez me puse a pensar, ¿será que soy capaz de escribir una novela de vaqueros? Pero como digo, son puros divertimentos. Yo te hago una pregunta, ¿cuál sería tu legado o cuál te gustaría que fuera tu legado a la literatura colombiana? Bueno, realmente la presencia de los judíos sefaradíes en el Caribe. Porque si tú quieres saber, por ejemplo, quiénes son los judíos norteamericanos, para eso está Joseph Roth, Bernard Malamud, pues hay un montón de escritores que dijeron quiénes eran ellos en los Estados Unidos. Aquí se ha intentado en Bogotá con Selkovich, creo, que hizo unas novelas de judíos askenazim en Colombia, don Julio Guberek también. Pero los judíos askenazim son los que vienen de Rusia, de Polonia, y no se había hecho como un trabajo, bueno, y los sefaradíes, ¿qué? Porque aquí también llegaron, aparte de que son muy poquitos, pero ¿qué les pasa en Colombia? Y ahí empecé a hacer unas sagas que me gustaron mucho. Por ejemplo, tuve un tío que fue piloto y que se mató en un accidente de aviación en el año en que yo nací, entonces yo nunca lo conocí. Y él era el piloto del avión, 26 años, ¿quién tiene biografía a los 26 años? Nadie. Y menos un muchacho pues que le gustan las muchachas, que le gustan las aventuras. Pero ahí empezó la saga con mi tío Gabriel. A ver, en una novela que se llama El aire que habita el tiempo, ¿quién era Gabriel? Porque le dio por ser piloto, que era Colombia en ese momento.
Y la seguí con otra que se llama Aquí te traje el mar, porque mi mamá era obsesionada con los viajes en barco. Amaba, yo creo que mi mamá se murió y se fue en barco, ¿cierto? Sí, claro. La velaron en el barco. Claro, y entonces ahí aproveché, metí más familia, metí más tíos, metí amores furtivos, y fue como un homenaje a ese mundo de mi mamá. De estos judíos que montan en barco, que coleccionan fotos, cartas, y después me metí con los trenes, ¿cierto? Todas las salidas del tren, porque en alguna conversación me contaron de que en la familia hubo uno que fue trenero, y de qué maravilla, y empecé a jugar con los trenes. Pero realmente el legado que yo quiero, y por lo que he dejado en cuentos y cosas, es que se sepa que el judío sefaradí sí llegó vivo acá, porque es que el problema de los sefaradís, por ejemplo en España, en muchas partes, es que la gente cree que nosotros somos de museo, ¿cierto? Entonces hablan de los sefaradíes, lo meten a uno en la Edad Media, como si esa gente pues, no, y de repente... Claro, y de repente llegaron y tuvieron sus vidas, son buenos, locos, porque la familia mía pues me ha dado mucho para escribir porque es bastante loca. Los tíos son espectaculares. Yo me acuerdo un tío del que no se hablaba en la casa porque ese señor había sobrevivido y se había caminado el mundo viviendo de las mujeres. ¿Así? Y además era muy bonito y se mantenía de sombrero blanco y traje blanco. Y este es un personajazo. Entonces nadie hablaba de él. Y cuando llegaba a la gente le paraba el pelo, pero con nosotros los sobrinos era un amor. Nos traía regalos, ya como viviera, era su problema, ¿cierto? Entonces todo eso se te vuelve literatura. Porque es gente que hay que inventar, porque uno no tiene claras esas historias, ¿cierto? Porque son historias que se contaron jugando cartas, llegaba yo, cállese que llegó Memo, entonces uno cogía como pedazos, y después a inventarlos, porque la literatura es el trabajo de preguntarse qué pudo haber pasado, qué más pudo haber pasado. ¡Wow! Muy bien. Memo, hablemos un poco de cine y de música, porque veo que nunca te hablan de eso. Si yo te pregunto, si tu vida fuera un género de película, tu vida, ¿qué género sería? A ver, yo no diría que un género, sería una película de Kusturica. A mí me encanta Kusturica, me encanta ese mundo de los Balcanes, me encanta la música de los Balcanes, entonces me veo como puesto ahí, ¿cierto? Incluso yo en este momento estoy dictando unos cursos de cine aquí en la universidad y ya separé mis películas de Kusturica, lo voy a hacer conocer, porque es el desorden, es como la gente que no piensa no en comer y en vivir bueno y vivir al día. Entonces yo estaría metido en una de esas películas. Bueno, me encantaría además. ¿Y qué banda sonora ya personal que tú escuches, qué banda sonora sería? O sea, aparte. Son las de Grovich, que es un gran músico de los Balcanes, pero también uno tiene pues muchas... A mí me ha gustado mucho la música, incluso el tango nuevo, que la gente dice, hombre, es que... o al menos aquí en Medellín, que se quedaron hasta Malena y de ahí no pasan. Pero cuando uno oye Bajo Fondo, por ejemplo, Piazzolla, todos los arreglos de Rodolfo Mederos, yo he sido muy tanguero. Y también, incluso para una novela que se llama, la que te comentaba, de Aquí te traje el mar, donde bailan tango, aprendí a bailar tango, porque eso hay que saberlo narrar. O sea, es parte de tu vida el baile. Sí, claro, no, y el baile del Caribe. Yo he escrito cuentos de gente bailando lo que usted quiera.
y la importancia de los zapatos, del entrepierne, bueno, de lo que sea. Entonces ahí todo eso se te vuelve, que es parte de tu vida, también se te vuelve parte de la literatura. O sea, ¿qué significa tocar una trompeta? ¿Qué significa que se junten dos violinistas a tratar de sobrevivir de alguna manera? Entonces, en los géneros musicales me gusta el tango, me gusta la música tropical vieja porque cuenta historias. A mí la de ahora no me gusta porque se volvió como un inventario de lo que yo puedo hacer tomando Viagra. Y eso no tiene sentido. ¿Cierto? No tiene sentido, pues. Que es una... Hijo de madre frase. ¿Cierto? Un inventario de lo que puedo hacer con Viagra. Es espectacular. Pues, entonces es una cosa horrorosa. Pero me gusta bailar, sí, me gusta bailar. Por ejemplo, ahora con estos calores, las camisas mías son todas floriditas, todas por el estilo. Y todo eso te vuelve literatura después. Entonces yo creo que un escritor tiene que tener mucho cine y mucha música en la cabeza. De lo contrario, le cuesta escribir. Además yo tengo que escribir oyendo música. Por ejemplo, eso, ¿qué música pones, por ejemplo, o si es bajón, si es comedia, o es la misma música para todo? No, yo tengo un montón de carpetas. Por ejemplo, el Barconguito. ¿Qué? Entonces en el Barconguito va un montón de gente a oír música africana. Estación Osbahnhof, que pasa en una estación de tren, ¿qué música? Apartamento en Nueva York, barrio obrero de Medellín, y voy metiendo música. Entonces yo me voy a meter en un cuento donde, porque los personajes míos todos trabajan y comen. Sí. Y entonces uno que sea mecánico, que oye un mecánico, y entonces uno oye música y va escribiendo sobre el mecánico. Eso es muy inspirador, la música inspira mucho. Claro, porque la música te va creando imágenes. Al fin y al cabo los oídos son los sentidos que nos ponen a imaginar, porque el resto, el tacto es lo que la realidad pues solamente es posible con el tacto. Los ojos me pueden engañar, yo presumo con los ojos, pero con los oídos siempre estoy imaginando. Wow. Y eso se vuelve parte de lo que vas a hacer cuando te sentás a escribir. Si yo te pudiera decir que hay una máquina del tiempo y que te puedes devolver 20 años a decirte una sola cosa a ti mismo, ¿qué sería? A ver, yo soy como un señor que no ha podido salir de la década de los 50. Yo vivo ahí, ¿cierto? Sí. Yo vivo ahí. Entonces, como qué asunto trataría de resolver yo ahí. Ser como alguien que es capaz de vivir al día porque ya todo lo que le pueda pasar lo tiene visto. Es como adelantarse. A ver, en el futuro va a pasar esto, pero es que yo lo armo desde aquí. Y lo armo con los amigos, lo armo con la música, lo armo con mis lecturas, lo armo con mis viajes. Y ya, entonces, pero soy obsesionado por esa década. O sea, te quedaste viviendo ahí para siempre. Claro, y es maravilloso porque fue la época del peor cine de Hollywood, por ejemplo, por el macartismo, ¿cierto? Sí. Persiguiendo gente, pero aparece la Nouvelle Vague francesa, el neorrealismo italiano, y yo soy metido ahí, a mí me encanta eso. ¿Cierto? Todo ese desorden. No sé si te viste una película hablando pues de esto de Tim Burton que se llama Ed Wood, el peor director de cine. Una maravilla. Es que Tom Burton es, para mí, es de los grandes, de los directores que me gustan con Woody Allen, ¿cierto? Sí. Porque en una película de Ed Wood, por ejemplo, cómo hacerle una película al peor director de cine que por malo se volvió cine de culto. Cómo hacía este tipo para hacer
películas de terror para que la gente riera. Eso es maravilloso. Entonces, como todas esas contradicciones, todo eso a mí me encanta. ¿Qué es lo que la gente no sabe de Memo? A ver, yo creo que de pronto que yo cargo mucho y si me enojo soy muy horrible, ¿cierto? Entonces trato de no enojarme. Yo llevo ya como 5 años en que no me enojo en forma. Pero, por ejemplo, y uno tiene, sobre todo las relaciones maritales a veces llevan a cargas muy feas. Y eso es muy triste porque cuando uno explota queda muy mal. Queda muy mal y es como volver a recuperar algo y sobre todo que las palabras dichas hieren más que las palabras escritas, todo esto, y uno aprende a pedir perdón, pero sabe que el otro quedó simplemente con una cicatriz, pero que debajo sigue esa heridita que uno provocó por explotar. Entonces yo he tratado pues, pero me ha pasado 3 o 4 veces en la vida y he descubierto que es terrible cuando uno se enoja. ¿Qué significan tus 2 hijas para ti? Es que yo creo que uno a ver, primero son 2 espermatozoides míos que siguen caminando por ahí. Ese par de espermatozoides no se perdieron, ¿cierto? A la una le gusta el cine, la otra le encanta la comunicación organizacional, pero eso es una extensión de uno, porque yo estoy convencido de que uno sigue vivo en los hijos, ¿cierto? Y he tratado de que ellas vivan lo mejor posible para que cuando yo me muera, como voy a quedar vivo en ellas, yo siga viviendo rico. Pues porque, Sí. ¿cierto? Yo he sido un pequeño burgués toda la vida, de la infancia mía mimado, haga lo que le dé la gana. Yo decía en el epitafio mío deben colocar, en la infancia hizo lo que le dio la gana y lo aplaudieron. Eso es maravilloso. Entonces sí, son 2 extensiones de uno vitales, entre ellas tenemos pactado, por ejemplo, el hecho de no me haga sentir dolor. Si estamos discutiendo y aparece el dolor, paremos. No me haga sentir dolor, lo seguimos mañana. Yo le decía eso a mi mujer cuando peleamos, sigamos mañana la pelea a las 8, pues yo me voy a ir a dormir, ¿cierto? Pero evitar eso, crear como las extensiones de uno en un terreno donde vivir sea bueno. ¿Cierto? También alguien me decía, a ver, la hija tuya que está estudiando cine, ¿de qué va a vivir? El papá le puede mal o qué. ¿Cierto? Es eso. Entonces sí, yo por ejemplo, de lo que le agradezco yo a mi exmujer, es que me haya dado esas 2 hijas. Y eso es lo que hace que yo me mantenga en contacto con ella. Pues uno puede diferenciarse mucho de su pareja, pero hay momentos que fueron de gran alegría y eso hay que mantenerlo vivo. Cuando tú te mueras y llegues al cielo de los judíos, porque no del Señor, y te abra la puerta como un amigo de San Pedro, ¿qué quieres que te diga cuando llegue? Yo creo, a ver, hombre, llegó a un punto en que es como mejor recomendarle el infierno. Allá hay mucha gente como usted, por si de pronto quiere bajar, pues, ¿cierto? Por si le da una ganita de... Decía un amigo mío, es que el infierno debe ser maravilloso, grandes orquestas, unas mujeres espectaculares, anarquistas, eso debe ser la cosa de todo, eso debe ser tremendo lo que pasa allá. Y uno en el cielo tocando flauta en una nube, moviendo, una cosa más peligrosa del mundo. Pero bueno, mentira, yo respeto mucho eso de... Yo con relación a la muerte creo mucho en lo que dicen los cabalistas, que uno vuelve y repite la vida eternamente.
Entonces uno trata de que la vida sea lo mejor posible, porque si la voy a repetir, que no me pase esto, cuidado, aquello. Y eso es yo creo que es el legado que uno hace mientras está vivo, nace y se muere, pero entre nacer y morir se la pasa haciendo cosas. ¿Qué pasó con Adolfo el pájaro poeta? Ve, ese pajarito primero nació cuando aquí hacer caricaturas era muy peligroso. Entonces dije, nada más hacer, matar por una caricatura, ya me había metido en un problema con una empresa de energía, y dije, no más, y me lo cambié por ese pajarito, que eran como mensajes de amor, cosas que habíamos pactado de alguna forma, lo había pactado en el matrimonio, cuando yo le decía a mi mujer, mira, pongamos en la nevera qué me gusta y qué no me gusta, ¿cierto? Y ahí dejamos un montón de boleticas, que me gusta, que no me gusta, y también mensajitos, y fue una cosa muy bonita mientras yo lo vendí, luego lo entregué a una editorial y la editorial se encargó de acabar con él. Por esa me decía la hija menor mía, María José, papá, ¿por qué no lo volvemos a sacar? Sí. ¿Cierto? Y ya pues bueno, hagamos cuentas a ver y de pronto. Hay una cosa que tú dices mucho, uno escribe el cuento que quiere leer, uno escribe el escrito que quiere leer. Esa es una frase de Augusto Roa Bastos. Uno dice que uno escribe el libro que quisiera estar leyendo. Eso me ha marcado mucho, porque yo a veces me siento a escribir, yo no, esta bobada no la lee nadie, ¿cierto? Entonces es como el reto, a ver, yo voy a escribir algo que me guste, si yo fuera un lector me gustaría esto, y de pronto me ha dado resultado, porque aquí hay gente que me ha visto por ahí escribiendo, yo me muero de la risa, pero que está escribiendo, te he muerto de la risa, es que quiero esto. Entonces yo creo que esa es una técnica, escriba algo que usted quisiera estar leyendo, porque el primer lector de todas maneras es usted, y el segundo lector tiene que ser una persona muy seria, que le vuelva a uno el escrito pedazos. ¿Cierto? Yo he publicado mucho en Suiza, y el editor era claro, Memo, mándeme algo, mándeme el carbón para que saquemos el diamante, que además es algo importante, ¿cierto? Porque lo que uno hace le falta de todas maneras, porque uno no ve cosas, uno no es tan perfecto como para decir esto que no, ojalá uno tuviera un buen enemigo para mandarle las cosas, léelo. Si al enemigo le gusta es porque va sobrado, ¿cierto? Va sobrado. Claro, entonces todo eso lo aprendí uno, lo aprendí uno. Incluso hay una anécdota con el primer traductor que yo tuve al alemán. Ese señor llegó aquí, estaba buscándome porque alguien le dijo que yo escribía, no me encontró. Luego dio conmigo a través de una escritora que se llama Esther Fleisacher, de aquí de Medellín. Me mandó un correo, señor Ángel, estoy haciendo una antología de cuento colombiano para publicar en alemán. Mándeme un cuento. Le mandé un cuento. Me escribió como al mes, señor Ángel, está muy largo, no tengo tiempo de traducirlo, muchas gracias. Como a los 2 meses me mandó otro email, señor Ángel, ¿usted qué tiene? Mándeme material. Le mandé un montón de material, se demoró otros 2 meses por decir, y me escribió, señor Ángel, eso que usted me mandó, eso no sirve para nada, eso es pura palabrería. Entonces, claro, se le sale a uno el argentino, maldito nazi. Sí. Pero a lo último del correo había una frasecita que me encantó. Señor Ángel, ¿usted quisiera trabajar conmigo? Le dije, ¿qué hay que hacer? Y dice, no, se viene para Alemania, vive en mi casa por ahí 3 meses y nos sentamos a corregir lo que usted me mandó. Y efectivamente este hombre que se llama Peter Schulze-Kraft es un traductor maravilloso,
y ha traducido latinoamericano. Y entonces con las traducciones que ha hecho se ha vuelto un lector de grandes autores. Y claro, lo que yo le mandé eso no tenía pies ni cabeza, eso era pura palabrería. Y con él aprendí yo muchas cosas. Primero, que lo que se nombra es porque lo va a usar. Si no lo va a usar, no lo ponga. Vaya separando que con los personajes se puede hacer dramaturgia, o si no, eso no tiene sentido. Entonces aprendí con él en esos 2 meses tremendo lo que había que hacer, y a lo último es que uno aprende mucho con la gente, leyendo un cuento. Estaba yo en Alemania. Me dijeron, el cuento va muy bueno, pero usted no sabe leer, ya, y entonces hay que saber leer también, que ese es un daño que nos hicieron aquí en América Latina, que a todos nos pusieron a leer en silencio, ¿no? Uno tiene que leer en voz alta para saber cómo es la pronunciación de algo que está narrado, cómo es un consejo, cómo se da un diálogo, cómo se hace teatro, con lo que hablamos ahora, con esos personajes. Entonces uno no ha hecho sino aprender, y eso es lo bonito de la literatura, cuando uno da con gente muy buena. Yo tengo una correctora que se llama, una gran escritora también, que se llama Emperatriz Muñoz Pérez, y una corrección de Emperatriz vale esta vida y la otra. Memo, yo aquí no entiendo, esto está repetido, esto. Entonces con esa gente es como uno se va haciendo, y por eso uno al final termina escribiendo el libro que uno quisiera estar leyendo. No tiene errores, puse por aquí un pajarito, pero por aquí volvió a aparecer, tal cosa. Muy interesante ese aprendizaje. Entonces, sigamos. No, dale, yo del alumno, me encanta eso. A ver, como profesor uno también tiene pues un montón de experiencias muy bonitas, porque está viendo un montón de muchachos a los que hay que resolverles un montón de problemas para el día de mañana. Entonces la mejor clase es cuando uno se lo mete en la cabeza, me voy a ir a resolver problemas, pero también a respetar la actitud de los que hay ahí, porque cada uno tiene un mundo aparte. Por ejemplo, yo no he entendido bien ese problema de las notas, como es que un tipo saca 4,3, el otro saca 3,5. Eso debería ser apruebe o desaprueba, ¿cierto? Ahora, desaprobar no implica que el otro sea malo, estaba buscando otro camino. Entonces uno ahí no sabe qué va a pasar con un estudiante. Así como cuando yo era estudiante nunca sabían qué iba a pasar conmigo, ¿cierto? Entonces la tarea es que el otro se enamore de lo que le están diciendo, o al menos que lo termine respetando. Cuando mis hijas fueron a parar a una guardería que se llama Musicreando, la gente me decía, pero ¿cómo allá no enseñan nada? Y le dije, no, si van a una guardería a mí no me importa que enseñen. A mí me importan que las vuelvan humanas, que se metan al agua, que toquen el violín. Si no sirven para tocar violín, van a respetar a los violinistas el día de mañana, ¿cierto? Que toquen los conejos, que duerman, eso es lo que me interesa. Para aprender a sumar y a restar y a leer tienen toda una vida, pero para ser humanos no. Y entonces eso es lo que uno busca con la enseñanza también, ¿cierto? Hombre, este muchacho a lo mejor tiene su problema familiar, lo que sea, hay que ayudarle, porque no sé qué va a ser el día de mañana. Yo tuve un alumno que era todo, un tipo muy brillante, pero eso no, casi que perdía las materias, pues quedaba rozando. Y después me lo encontré en un aeropuerto. ¿Qué querido? ¿Qué estás haciendo? Ah, no, yo estoy de bailarín en el Ballet Folclórico de México, porque a mi profesor no me gustaba y no bailar. Ya, ¿cierto? Wow. Entonces uno lo que hace antes con el alumno es como que respete lo que se le está enseñando. Ya el día de mañana él escoge y de pronto ahí se volvió un genio.
hay una cosa que nos preguntamos todos y es vos de dónde sacás el tiempo. ¿Escribís, lees, das clases, estás en tal taller, bla, bla, bla? O sea, ¿de dónde sacás este tiempo? A ver, yo no sé, yo me lo echo todo en la cabeza y voy caminando. Digo, a ver, ¿qué irá a pasar? No sé. Pero ser honesto. O sea, si a mí me dicen algo, yo digo, eso no lo sé. No lo sé. Y el tiempo es simplemente gozar todo lo que tú estás haciendo, sacarle un goce, ¿cierto? Por ejemplo, me volví un buen lector debido a un profesor, que los profesores a veces lo marcan a uno, que nos decía, hombre, aprenda a leer 40 páginas diarias. Léase 15 por la mañana, léase 15 al mediodía, léase 10 por la noche. Va a tener tiempo para lo que quiera, pero todos los días aprendió algo. Ahora, usted puede coger 15 páginas de un libro, otras 15 de otro libro, 10 de otro libro, así maneja la neurosis del lector, pero busque que todos los días aprenda algo, ¿cierto? Y cogí esa manía, las 40 páginas para mí son sagradas, ¿cierto? Y todos los días aprendo algo. Por ejemplo, hoy aprendí que Schopenhauer le quitaba las frases a Spinoza con el descaro más increíble del mundo. La cara. Claro, y lo misógino que es Schopenhauer, lo que no era Spinoza, que le gustaba a la señora, ¿cierto? O sea, entonces uno todos los días aprende. Que fue una cosa que me llamó mucho la atención la semana pasada, que las hormigas son ciegas y van por ahí caminando y no paran, las hormigas no duermen. Y es como así, toda la vida uno despierto, esa es la cama horrible. Pero se me ocurrió una pregunta, su manera de descansar la tendrán, esa hay que averiguarla. Entonces la lectura para leer, para estar tranquilo y meterte en lo que te gusta. O sea, si a uno no le gusta algo, no se meta ahí. Porque a eso no le vas a hacer preguntas, te vas a cansar. Por ejemplo, a mí en la universidad me dijeron, Memo, telemedicina, un curso de introducción al cine, hágale. Y estoy pero feliz de la pelota porque yo me mantengo haciendo PowerPoints y no me acordaba de esto, ni de esto, y de esto, más lo que aprendes del otro. Ya las películas las ves para enseñarlas. Entonces uno se mantiene en eso y por eso es que rinde el tiempo. Hablemos de La Otra Cara, un programa que tú tienes muy famoso. La otra historia, perdón. Hablemos, ¿cuáles son los temas? Estas son respuestas cortas. El tema más difícil de tocar. A ver, yo creo que los temas más difíciles de tocar son los de la política, ¿cierto? Porque eso hiere alguna susceptibilidad por ahí y entonces no me gusta y si lo hago de la manera más objetiva posible. Ahora, ese programa tiene una magia que no se prepara. Simplemente los últimos que los estoy haciendo con una periodista muy buena que se llama Alejandra Lopera, ella sí me dice, no, pero al menos dame una palabra de que vamos a hablar la semana entrante. Digo, bueno, entonces vamos a hacer tal cosa y ella hace una pequeña investigación. Pero es un programa donde yo hablo de lo que yo sé de eso, ¿cierto? De la manera más honesta del mundo, donde se han cometido errores, donde me he equivocado en fechas, en personajes, pero es lo que yo sé. ¿Y cuáles los temas chistosos? Yo creo que son todos, porque vos coges a hablar de Napoleón y te ocurrió un chiste con Napoleón, o empezar a hablar de animales o de los medios de comunicación, todo lo que iba apareciendo. O sea, yo creo que todo tiene humor. Todo tiene humor porque nada es tan trascendental que no permita un chiste. ¿Qué personaje de algún libro tuyo te hubiera gustado conocer? Pues yo creo que es que yo los conozco a todos.
no porque los conozca en la realidad, sino porque yo mismo me lo inventé. Hay una cosa que se llama la psicografía, que sirve mucho para escribir. Si usted va a hacer un cuento y quiere que el cuento le quede bien, coja los personajes y hágales una psicografía, qué les gusta comer, qué no les gusta comer, qué ropa se ponen, con qué ropa están de mal humor, qué libros leen, qué no leen, tienen amigos, no tienen amigos, tienen alguna aberración, no la tiene. Entonces cuando uno hace la psicografía ya lo conoces, ya uno sabe qué es eso. Eso se lo aprendí yo, mira, es que uno se lo aprende a un montón de gente, a Irene Nemirovsky, que es una novelista, y ella hacía la psicografía de los personajes. Y Albert Camus de alguna forma también la hacía en los carnets. O sea, uno no escribe inspirado, uno va montando y uno mismo se va echando el cuento. Y de repente llegó y uno es como una la lata. Porque yo soy capaz de escribir una novela en 3 meses, en 4 meses, pero es que ya me la he echado en la cabeza por todos los lados y he hecho mapas, porque me gusta mucho hacer mapas, eso lo aprendí yo a Faulkner, ¿cierto? A William Faulkner, que se inventó el condado de Guionapatofa, eso tiene un río, el río Sartoris. Este es Jefferson, esto es Memphis, aquí mataron a no sé quién, por aquí había un destiladero de licor al escondido. Entonces uno se vuelve muy metódico para eso, ¿cierto? Para la escritura, pero haciendo en especial la psicografía de los personajes. No todo lo vas a usar, porque no te interesa que le molesten los tomates en verano. Pero ahí sabemos por qué en otro cuento le van a molestar. Y qué interesante lo de la psicografía. Sí, eso es muy bueno, eso lo mismo que yo no mato a nadie porque lo vuelvo y lo meto en otro cuento. Eso es como la vida, ¿cierto? Cuando uno vivió un hecho determinado, la gente se perdió, pero volvieron a aparecer a los 3 años, ahí están. Si yo te digo que vamos a tener un almuerzo y puedes invitar a 3 personas vivas o muertas de la historia, ¿tú con quién te gustaría sentarte a almorzar? 3 personas. A ver, a mí me gustaría sentarme a almorzar con Joseph Roth, porque es el más grande de los mentirosos. Y un escritor tiene que ser mentiroso, sí. Pues, o si no. Entonces me parece maravilloso sentarse uno con Joseph Roth. Me encantaría sentarme con Stefan Zweig, porque la historia es fundamental y sabe contarla como él la cuenta. Y volverme a sentar, y digo porque lo conocí, con Manuel Mejía Vallejo, porque yo a Manuel no lo conocí desde el punto de vista intelectual, lo conocí desde el punto de vista de alguien que le gusta la empanada, los buñuelos, el café con leche, que le gusta hablar de música y chistes. Entonces con un señor de eso, estaría yo feliz de la pelota. Sería un almuerzo muy interesante. Pues al menos es muy entretenido. Y que lo pague Stefan Zweig, que era el que tenía la plata. Bueno, me parece muy bien. Hay una pregunta que me dijeron que no te hicieran, pero que otro me la dijo, sí, hacésela. Y es que si te fueras para una isla desierta, solo puedes llevarte un libro. ¿Qué libro sería? Sí, eso incluso lo he dicho en algún programa. Si yo me fuera para una isla desierta, me llevo un diccionario. Porque con un diccionario vuelvo y construyo el mundo. Hombre, necesito hacer una barca, busco la palabra barca, me la definen. Tablas de madera, tabla, clavo, y termino haciendo la barca. Si yo me llevo la Biblia, me enloquezco, pues por ahí termino predicando, o el Quijote me enloquezco, cualquier libro, un buen diccionario y me lo llevo. ¿Qué ventaja nos puede dar el hecho de ya tener casi que insertada la colombianidad en el mundo? ¿Qué ventaja nos puede dar eso? Ya que es casi que como una
Es que un colombiano es una contradicción permanente. Si yo atravieso una frontera, al de la frontera o al que marca el pasaporte nunca le ocurre que uno es profesor y este señor gordito, debe ser uno de esos corruptos raros, debe venir quién sabía qué, si es un joven colombiano por lo común o un delincuente. Y después aparece esa contradicción cuando le dicen a uno, usted no parece colombiano, entonces vos qué crees que es un colombiano, ¿cierto? Entonces la colombianidad es una de esas marcas que han tenido muchos pueblos. El ser sueco, por ejemplo, iniciando el siglo XX era lo peor que le podía pasar a un ser humano, pero que él da o está estableciendo que de todas maneras, sea quien sea, carga una vida tremenda, ¿cierto? Una vida a través de la tragedia, a través de la comedia, a través de la suerte. Porque, por ejemplo, yo en mi vida en Colombia, a mí no, me han atracado 2 veces, una con cariño incluso, ¿cierto? Que cuando me quitaron Tolivé, hombre, dame alguna cosa que necesito llegar a la universidad, y me dice el atracador, a usted es del magisterio, y me dio 10.000 pesos. No. Sí, ¿cierto? Entonces, o sea, todo uno pasa, le pasan cosas, ¿cierto? Sí. Pero eso es eso, yo creo que la colombianidad es un estado en el mundo. Unos tenemos somos muy suertudos, por decir alguna cosa, otros les va mal, pero yo creo que en todas partes también. Como la televisión es tan corta y no nos pagan, entonces, entonces vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuál es la pregunta que no se hace? Yo creo que hay una pregunta que no se debía hacer, hombre, que es ¿cuántos años tenés? Cumplir años, decía Séneca, la vida es muerte acumulada. Entonces si uno cumplió ya 40 años, ya 40 años de muerto, no fregues. No. Entonces yo ya llegué a un punto y dije, no, pregúntame si estoy vivo o no, y yo te digo si te estoy espantando o estoy vivo. Pero yo creo que es una pregunta muy indecente, como decirle cuántos años de edad de muerto. No, pero Memo, nos acabas de matar la vida, me la acabas de matar a mí. Por eso uno no cumple años, vida sí, la que quiera. Y la podemos celebrar. Yo trabajé mucho tiempo en publicidad y marketing. Y en marketing hay una teoría, usted cumple años cuando le da la gana, porque va a ser una promoción, así debería ser la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Hoy estoy de, qué sé yo, promoción, todo el mundo a almorzar de cuenta mía, ya. Sí, uno no debería cumplir años, me parece una gran respuesta. Memo, es un placer tenerte en estas entrevistas de El papel a las babas, que se llama así. Y pues no, gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias y ojalá sigan en esta tarea, que es una tarea semi-suicida, pero hay que hacerla. ¿Por qué semi-suicida? Porque estamos en territorios muy áridos, tremendamente áridos, donde no nos gusta oír, nos gusta hablar pero no oír, ¿cierto? Pero bueno, ahí estamos. Pero bueno, ¿te gustó? ¿Se sentiste cómodo? Sí, yo cómodo, pues yo desde que esté sentado y al escondido me fumé un cigarrillo, gané, o no, una mujer bonita que investigue al menos quién es el otro y ya, qué rico conversar con usted, querida. Yo ya no sé cuando usted esté brava, porque las monas bravas son peores que uno, pero bueno, pero tan rico, ¿cierto? Memo, mil gracias y nos despedimos con la manito. ¡Chao!